Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Les saluda Verónica Insausti y a partir de este momento iniciamos una entrevista en vivo sobre el tema de coyuntura semanal, donde los invitamos, como siempre, a participar con sus preguntas y comentarios. Bueno, esta semana la noticia definitivamente es Cuba. ¿Cuál es, como diría el expresidente Evo Morales, el plan Cóndor reeditado, el plan Cóndor mediático, que además no solamente está operando en Cuba, sino en varios países de la región? ¿Qué relación tiene el asesinato del presidente de Haití con lo que está sucediendo en Cuba o con lo que está sucediendo en Nicaragua, en Venezuela y otros países de la región? Bueno, lo vamos a conversar con un especialista, un activista político y social que trabaja desde Managua en la ONG Sukinpop. Él es José Luis Sigil. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a este espacio de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, José Luis, ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo en Cuba? La situación entre lo que está ocurriendo en la realidad. Yo sé que tú has vivido muchísimos años allá, conoces muy de cerca lo que ha transcurrido en las últimas décadas en Cuba. Más allá de, obviamente, esta crisis económica y social que se ha ahondado con la pandemia y con estos 60 años de bloqueo económico, pues finalmente la población por primera vez se ve en las calles expresando este malestar. Pero más allá de esto, lo que se ha visto en los medios de comunicación, en las grandes cadenas de comunicación a nivel mundial, es otra versión de lo que ocurre. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu primera impresión sobre esto? Bien, gracias. Efectivamente ha habido toda una campaña muy orquestada a través de los medios de información, iba a decir, aunque realmente parecieran más bien medios de desinformación, grandes conglomerados informativos que están conjugando varios aspectos monopólicos de la información. Por lo tanto, en todos nuestros países en América Latina, que solo tenemos acceso a los medios de comunicación corporativos, se ha replicado una y otra vez el tema de Cuba. Esto nos da a nosotros una primera lectura de que existe cierto nivel de hipermetropía en nuestros medios de comunicación. Esta situación que no les permite ver el aquí y nuestra situación propia, sino que miramos permanentemente Venezuela, Cuba, Nicaragua como grandes focos de atención y nos presentan esta realidad mediática, una realidad virtual, como una realidad concreta. Ya lo decía hace unos días y lo mencionabas, Verónica, que Evo Morales planteaba que se estaba reeditando el Plan Cóndor ahora en su dimensión mediática. Y es que hay varios elementos que deberíamos de considerar. Lo primero y lo más importante es que ¿quién tiene el poder de la información? ¿Quién controla los medios? ¿Quién controla y filtra la información? ¿Quién controla el acceso? Y sobre todo las redes sociales, que hoy por hoy tienen un impacto muy importante en el imaginario colectivo, porque lo que yo pongo en las redes, sobre todo si además utilizo bot y otros mecanismos de masificación, y desproporcionan las noticias y sobre todo las hacen tendenciosas. Y eso es precisamente lo que está pasando en Cuba. Hoy por hoy estamos asistiendo a una suerte de, si fuera por los medios, de una situación preinsurreccional. Es decir, da la impresión de que
que en Cuba está pasando una suerte de insurrección y que la gente de manera mayoritaria o se está movilizando. Esto no es cierto. En primer lugar, creo que hay que mandar un mensaje claro. Cuba está en este momento totalmente en paz. Estos hechos, que son hechos aislados y que además han sido desproporcionadamente magnificados, con una clara intención, porque a todo esto hay que entender de que hay un plan muy bien orquestado que viene desde hace ya algunos meses, que comenzó supuestamente por una preocupación genuina, digamos, de cubanos en el exterior, sobre todo radicados en Miami, sobre la situación del pico pandémico que se estaba dando en Cuba y que estaba relacionado principalmente con matanzas. En esta provincia pues han habido muchos casos e inclusive se ha elevado el número de muertos. Estoy hablando que son como máximo el récord que se ha tenido de 51 muertos. En todos nuestros países, y por eso hablaba de la hipermetropía, en países como Guatemala nosotros tenemos esa cantidad diariamente desde hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos... no solamente eso, ¿no? Sino que Cuba es el único país en Latinoamérica que ha podido producir no una, 5 vacunas, ¿no? 2 de ellas ya aprobadas a nivel internacional. Y esto además, ¿qué efecto económico tendría sobre los grandes laboratorios que están haciendo fortuna con las vacunas, ¿no? ¿A cuántos países en desarrollo podrían llegar estas vacunas de manera gratuita? Entonces, ¿hay intereses económicos detrás de esta situación? ¿Tú qué crees, José? Totalmente, Verónica. Y en este tema quisiera que pusiéramos mucha atención, porque todo este tema mediático, del cual ahora Cuba está totalmente asediada, en el sentido de que hacían un estudio y en declaraciones tanto del canciller Bruno Rodríguez como del mismo presidente Díaz-Canel, hacían una denuncia que yo creo que debe de tener mucho eco por la significancia que tiene. Nosotros tenemos en América Latina, todos los medios prácticamente están alineados a una forma de presentar las noticias. Lamentablemente nosotros no tenemos acceso a la luz informativa que nos presenta Telesur o espacios como Nuestra América TV, no lo tenemos, entonces no podemos compensar este tema. Me gustaría decir y ahondar un poco lo que tú planteabas, en el sentido de que Cuba es el único país latinoamericano que ha logrado desarrollar en base a sus propios científicos, en base a su propia ciencia, 5 vacunas, 5 proyectos vacunales que hoy por hoy ya se han convertido en vacunas, 2, Abdala y Soberana 2, con un nivel de eficacia muy alto, rivalizando con los mejores laboratorios que están haciendo fortunas con el tema de la comercialización de las vacunas. Esto si consideramos que además lo están haciendo en el marco de un bloqueo económico que le limita, le restringe, les imposibilita intercambiar información, comprar insumos médicos, comprar instrumentos. Es decir, a pesar de todas estas limitaciones, Cuba se yergue como una potencia científica solidaria y humana, como ha sido siempre con los países en vías de desarrollo, y que es una esperanza, y tal vez una de las únicas esperanzas de que en muchos países de América Latina, por ejemplo, y del Caribe, puedan tener acceso de manera democrática, en el sentido de la atención mayoritaria de grandes poblaciones excluidas. Hoy por hoy, las vacunas solo han evidenciado la brecha de desigualdad en América Latina. Y eso en Cuba, con sus limitaciones, está teniendo un nivel de vacunación altísimo de su población y tiene la meta de vacunar al 100% de su población. Claro,
Nosotros nos hemos tenido que sumar a campañas porque Cuba no puede comprar jeringuillas, no puede comprar viales, no puede comprar equipo médico, precisamente por lo que pasa en que justamente está así y es un milagro que haya avanzado en ese sentido con las vacunas, o bueno, además que sea uno de los países que más han desarrollado la medicina, ¿no? Entre otros temas, la educación, el primer país que pese a los 60 años de bloqueo tiene analfabetismo cero en Latinoamérica, fue el primer país. Ahora, una serie de logros que se han podido hacer en medio de este bloqueo y que además hemos escuchado también hace unas semanas en nada menos que en la Asamblea de Naciones Unidas, de 184 países, 182 votaron para que se desbloquee, pero solamente con el voto de Estados Unidos y bueno, Israel, los de siempre, es que el pueblo cubano sigue sufriendo las consecuencias, pero esto no puede cambiar, José Luis, o sea, no puede ser que dos países puedan hacer lo que les dé la gana con 182 países a favor del desbloqueo. ¿Por qué finalmente no se da eso? Bueno, yo creo que el ejemplo precisamente que tú planteas de la Asamblea y esta resolución, que más claro y más fuerte no puede ser. Es un poco lo que nosotros en nuestro propio pronunciamiento, cuando decíamos que Cuba no está sola, y hacíamos eco precisamente de la Asamblea, porque mayoritariamente, aplastantemente, digamos, queda demostrado que el mundo está exigiendo el fin del bloqueo. Ya en estos tiempos no debería de permitirse que la hegemonía y las prácticas de violación flagrante al derecho internacional, como es el caso del bloqueo, que además es criminal, y aquí nunca mejor dicho que en este momento de pandemia, porque si tú limitas a un país para que pueda acceder a tener insumos médicos, para que pueda acceder a una serie de condiciones, por ejemplo, los apagones en este momento. Cuba no tiene una serie de plantas termoeléctricas que se ven imposibilidad de tener mantenimiento o combustibles y demás, y eso ha provocado apagones que genera molestia genuina en la población. Si a eso le suman la batería de medidas que tomó en el último periodo de la administración Trump y que particularmente atentan contra temas de turismo, de viajes charter entre Estados Unidos y Cuba, limita las visas y sobre todo limita la posibilidad de enviar remesas familiares a Cuba, pues esto ha generado un clima de insatisfacción genuina que ha sido utilizado de manera oportunista para generar una lógica injerencista a través de un llamado humanitario, de hacer un puente humanitario, que nosotros sabemos lo que ha pasado con otras expresiones humanitarias de los Estados Unidos. Y ahí tenemos ejemplos muy vividos en otras regiones del mundo donde ha sido el inicio para las intervenciones y demás. Pero si además se está llamando a una intervención armada, es aún más grave. Por eso quisiera concluir la idea en que la situación en Cuba, si bien es compleja, también está fomentada y está exacerbada para generar esta crisis. Y no solo en el tema de salud, sino en todos los campos, sobre todo en el económico, que presiona y ejerce un ahogamiento económico que obviamente después de 60 años tiene sus consecuencias y tiene una repercusión. Y aquí hay que reconocer la valentía y sobre todo la entereza del pueblo cubano para haber mantenido su decisión de autodeterminación a pesar de toda esta situación. Claro, pero como tú bien dices, José Luis, ya llega un momento dado de este ahogamiento hacia la población con estos años de bloqueo que se han acentuado con la pandemia y ya la población no da más, ¿no? Ahora el tema es cómo ayudarla en medio de este bloqueo.
tenemos acá la situación que Estados Unidos ya lo dijo en la última asamblea, no tiene interés político. Biden, que no es Trump, tampoco está dispuesto a retomar ese diálogo que dejó encaminado Obama. ¿O tú crees que sí? Sí, bueno, yo creo que aquí hay varios elementos que hay que dejar expuestos sobre la mesa de manera muy clara. Lo primero es que Biden no es Trump, eso es un hecho. Pero sin embargo, las medidas que Trump tomó no fueron deshabilitadas por la administración Biden. De hecho, ha habido un continuismo, una inercia en este sentido. Y lamentablemente, acciones tan unilaterales y tan cargadas de odio como el hecho de incluir a Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo, generan aún peores consecuencias para la población de Cuba. Y aquí hay algo que es importante que decir, hay un nivel de hipocresía muy grande, porque por un lado los discursos institucionales se mandan mensajes como nosotros queremos ayudar al pueblo de Cuba. Bueno, si están tan preocupados por el pueblo de Cuba, es sencillo, es fácil. La decisión política la tiene la oficina Oval. Puede levantar el bloqueo, puede tomar un giro diferente. Y si bien la autodeterminación del pueblo cubano debe ser respetada totalmente, me parece claro y evidente que si Estados Unidos está muy preocupado por la población de Cuba, el mensaje de todo el mundo es levanta el bloqueo. Y yo creo que en ese sentido, si logramos avanzar, al menos con acercamientos claros, sinceros, no condicionados y respetuosos de la soberanía del pueblo de Cuba, en el sentido de que este bloqueo es una medida que, además de que no ha funcionado, y evidentemente no lo ha hecho, ha generado grandes problemas, sobre todo para la población. Entonces, la opción que debería de tomar el gobierno y la administración del señor Biden es precisamente levantar el bloqueo. Pero al margen de que, no lo haga, pongámonos en el escenario más negativo, el pueblo cubano necesita hoy ayuda. Ya los representantes de los gobiernos de China y Rusia, ¿no?, han dicho públicamente que van a apoyar, que van a proteger la soberanía frente a estos intentos de, como tú bien explicaste hace unos minutos, de intervencionismo, ¿no? Que el objetivo final, después de toda esta campaña mediática, ¿no?, de distorsión, es simplemente entrar a intervenir. Eso es lo que viene después, ¿no? No sé quién, creo que Fidel Castro o Hugo Chávez decían que las guerras hoy en día se ganan primero en el plano mediático y después se invaden, ¿no? Totalmente. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Tú crees que Rusia, por ejemplo, el pueblo necesita comida, necesita medicinas? O sea, ¿por qué es que China, Rusia, Argentina, México, que los presidentes también se han pronunciado, no ayudan directamente hoy? Hoy está enviando a China un buque con alimentos, con medicinas. ¿Por qué no se hace eso? Creo que tiene que ver mucho con una serie de medidas que efectivamente las impone el bloqueo, pero que también están condicionadas con las capacidades reales financieras. Entonces, creo que en este momento van a darse una serie de pasos, porque por un lado lo que ha iniciado es a nivel de las grandes potencias mundiales una manifestación clara de apoyo político al gobierno y al pueblo de Cuba. Pasará este momento y lo que ya ha pasado en otros momentos en que se ha generado cierto nivel de crisis económica en Cuba, ha sido que ha habido soporte financiero, es decir, la apertura de líneas de crédito o mecanismos de financiación blando para que Cuba pueda oxigenar su economía. Por otro lado, todo esto también está condicionado con el tema de la pandemia. Recordemos que toda esta situación se está dando en el marco de la pandemia y esto nos condiciona.
condiciona la movilización, condiciona los mecanismos de flexibilización financiera para que se puedan movilizar capitales y otros casos. Creo que en ese sentido lo que habría que esperar es que no solo a nivel institucional los gobiernos tanto de potencias como de países latinoamericanos, como bien decías tú, se ha pronunciado Argentina, México, y como digo, están en la etapa del soporte, del apoyo y el reconocimiento político, pero debe de pasarse a un plano de orden económico. Ahora, hoy mismo se han tomado una serie de medidas por parte del gobierno cubano de flexibilizar el ingreso de bienes y otras cosas que van a alivianar la situación. Por otro lado, también se está haciendo receptivo las donaciones de diferentes partes que están llegando. Y yo quiero dejar aquí un punto muy claro. Si bien Cuba necesita ayuda, porque es más que evidente, no debe ser en base a la matriz comunicacional que se ha lanzado con, por ejemplo, SOS Cuba. Y esto lo quiero dejar claro. SOS Cuba inicia previo a la Asamblea, a la decisión que tenía que tomar la Asamblea de Naciones Unidas, después se traslada para Matanzas, según supuestamente bajo una preocupación muy grande sobre la situación en Matanzas y sobre los compatriotas y demás. Y sin embargo, ahora que se han dado esta situación, que son hasta de orden vandálico en Cuba, retoman lo de SOS para esta situación de orden totalmente desestabilizadora a nivel político y abandonan la parte humanitaria con la cual había iniciado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero esa campaña, disculpa José Luis, esa campaña te escucho y recuerdo hace un par de años también que le pusieron el mismo nombre SOS Venezuela cuando intentaron colocar a Juan Guaidó como presidente, ¿no? Y fue un fracaso. Entonces, después de ese fracaso le han debido de cambiar el nombre, por lo menos, a ver si en esta ocasión les sigue un poco mejor, pero tampoco. Bueno, las investigaciones son claras y eso quiero dejarlo muy evidente. Las investigaciones, de dónde vienen estos hashtags, de dónde vienen estas campañas, es del exterior. Y además habría que preguntarse quién las está financiando. Hoy mismo entramos en la sorpresa, aunque realmente no era algo que no se pudiera esperar, sobre la situación, por ejemplo, de la ayuda humanitaria en Venezuela. Vamos a poner un ejemplo. ¿Y en qué derivó ese SOS Venezuela? ¿Verdad? Entonces, creo que estos elementos nos deberían de permitir tener una perspectiva más amplia, y sería importante en ese caso confrontar toda la información, porque se está llenando de bulos, de fake news y de otros, digamos, de noticias falsas la red, porque además la investigación que se ha presentado demuestra que se están utilizando robots, que se están utilizando para distorsionar la red. Y aquí estamos... Bueno, el problema es que las redes también, Facebook, Twitter y los grandes medios de comunicación a nivel internacional, todos están manejados por los mismos grupos de poder económico, ¿no? Entonces, ¿cómo es una pelea David contra Goliat esto? Ciertamente, por eso es que es tan importante lo que estamos haciendo en este momento, Verónica, porque de alguna manera desnudas la realidad y contribuimos a aclarar que toda esta realidad virtual del cual se está manejando, y como decía, que pareciera que está en un momento preinsurreccional, cuando realmente las imágenes, cuando tenemos, no estamos diciendo que no haya problemas, y esto es muy importante decir. Hay que ser muy autocrítico, como lo decía ayer el presidente Díaz-Canel, hay que ser muy claros en decir que la situación en Cuba es muy dura. Pero de eso a que exista un proceso promovido o hecho o generado por los mismos cubanos para hacer un cambio de dirección y para cambiar la situación, digamos, política del país, eso no es una realidad. Y algo que me parece
que es importante señalar es que mucha de la información que está circulando, inclusive ni siquiera es de Cuba. Entonces están trabajando, como digo, matrices de información que impactan a la población y que la sorprenden en su buena fe. Es decir, claro, ahora, ¿de dónde viene este trabajo articulado? Porque no es casualidad lo que ocurrió en Haití, el asesinato del presidente unos días antes, lo que viene ocurriendo además en otros países de nuestra región, este intervencionismo y además con los mismos métodos, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esta relación, por ejemplo, Haití-Cuba? Bueno, yo creo que contextualmente no hay que desprender la idea de lo que planteaba hace unos días Evo Morales, en el sentido de que este es un plan continental y lo que está pasando es que se está reeditando la posibilidad de tener un control regional y que este control regional va a permitir cambiar la correlación de fuerzas que hoy por hoy ha vuelto a ser distinta. Ya estamos viendo lo que está pasando precisamente en tu país, por ejemplo, Verónica, o lo que pasó, o lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, el proceso esperanzador en Chile. Es decir, lo que estamos viviendo es un reverdecer de la esperanza en América Latina y por lo tanto hay un plan contra este proceso libertador, progresista, y es eminentemente hegemónico, imperialista, y a partir de una serie de operadores locales que se prestan para que esto pueda pasar, se está implementando, como digo, un plan clarísimamente dirigido, sin dudas, desde Estados Unidos y que hoy por hoy genera esta desestabilización en todos estos procesos progresistas en América Latina, porque no solo estamos viviendo esto en Cuba, lo vivimos claramente en Venezuela. Hoy el conocimiento de este atentado que denunciaba el presidente Maduro, o por ejemplo los procesos que se han llevado contra Evo, contra Correa, contra una serie de liderazgo político, contra Dilma, una serie de liderazgo político de izquierda en América Latina, pues obedece precisamente a un plan orquestado. Claro, pero este plan orquestado en este contexto de un mundo multipolar, donde, digamos, Estados Unidos ha dejado de ser la primera potencia, tenemos a China, a la India, a Rusia, en fin, y ¿tú crees que finalmente se pueda concretar pese a estos intentos reiterados en varios países de Latinoamérica? Bueno, eso dependerá en primer lugar de la capacidad organizativa de los pueblos. Es decir, la posibilidad de avanzar hacia procesos libertarios descansa sin duda en las organizaciones, en los pueblos indígenas, en las acciones afirmativas de la representación política de los gobiernos progresistas. Y sobre todo creo yo que hay que globalizar la solidaridad. Este es un llamado a globalizar la solidaridad. A que globalicemos la solidaridad. Y eso puede marcar una diferencia considerable. Nosotros, desde el altiplano de Guatemala, una región eminentemente indígena, retomamos esta sabiduría ancestral y estos principios mayas, que son tan importantes. Uno de ellos es el equilibrio, pero sobre todo la complementariedad, la necesidad de la solidaridad, esta unidad que nos puede permitir a los pueblos cambiar la situación. Y por eso no solo depende de liderazgo, por decirlo de una manera, depende de la acción colectiva que podamos desarrollar. Y ahí están las feministas, ahí están los jóvenes, ahí están, es decir, tenemos una cauda
de capacidades que debemos de poner en función de globalizar la solidaridad. Claro, bueno, y una de las cosas buenas de la globalización y que podamos estar todos conectados es el despertar de la conciencia y de los derechos ciudadanos, ¿no? Que no existían hace una década. Y hoy en día, pues, como tú dices, con esta definición de globalizar la solidaridad, por supuesto, y cada vez más se apunta hacia eso, ¿no? Al despertar de los pueblos. Muchas gracias, José Luis, por tu participación, de verdad, encantada de poder haber escuchado todo lo que nos has comentado en Nuestra América en Disputa y esperamos tenerte por aquí una vez más. Con mucho gusto y reafirmar el papel que hace Telesur y Nuestra América TV en el sentido de contribuyen tremendamente a la globalización de la solidaridad. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao, gracias. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Nuestra América en Disputa. Chao.